Saludo cordial estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Para efectos de la última práctica y sesión de laboratorio, se abordarán diferentes conceptos de importancia, entre ellos los tipos de enlace químico, que a continuación se van a explicar. Tenemos tres tipos de enlace, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico se reconoce porque en él existe una atracción electrostática entre dos átomos con cargas eléctricas contrarias. Es decir, recordemos que tenemos que tener un catión y un anión. Con el sentido, en este caso también, de considerar que hay un metal y un no metal, donde en este caso se pierden un electrón y en el otro caso se cede un electrón. Por lo tanto, hay un anión y hay un catión. Ahora bien, la forma más sencilla de reconocer un enlace iónico es a través de la diferencia de electronegatividad. En este caso, si es mayor a 1.7, se va a considerar un enlace iónico. Por ejemplo, tenemos en el caso del litio con el flúor que existe una transferencia, en este caso, de un electrón hacia el flúor y en este caso el flúor sería un catión. En el caso del litio, este sería un anión porque estaría perdiendo un electrón. Recordemos que estos son conceptos propiamente de estudio de la materia de química 1. Ahora bien, pasa lo mismo en el caso del magnesio con el oxígeno. El magnesio cede un electrón para que en este caso el oxígeno, que es una molécula, en este caso va a estar más cerca pro- a ser propensa a formar un octeto. Por lo tanto, el oxígeno es en este caso un anión y el magnesio sería, perdón, el oxígeno sería un catión y el magnesio sería un anión. En el caso del enlace covalente, tenemos que un enlace covalente va a ser aquel que esté formado por dos o más no metales, donde ambos no metales comparten un electrón entre sí para completar su octeto y además formar un enlace. Vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes, el enlace covalente polar y el no polar. En el caso de un enlace covalente polar, su diferencia de electronegatividad tiene que estar entre 0.5 y 1.7. Es decir, en este caso vamos a considerar las diferentes densidades de carga en el caso de que una sea más positiva y otra más negativa. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso vamos a trabajar tanto un anión como un catión para obtener una diferencia de electronegatividad de acuerdo a lo que nos dé el ejercicio, nos brinde el ejercicio, y esa diferencia para poder hablar de un enlace covalente polar tiene que estar entre 0.5 y 1.7. Ahora bien, en el caso de un enlace covalente no polar, esa diferencia tiene que ser menor a 0.5 para poder decir que es un enlace covalente no polar y en este caso sus cargas van a ser parciales. En este caso, usualmente los enlaces covalentes no polares se van a formar entre su mismo tipo de átomos. ¿Cómo vamos a reconocer la electronegatividad de estas moléculas? A través de la siguiente lista y los valores de su electronegatividad. En este caso, utilizando la diferencia de las mismas, vamos a reconocer los enlaces covalentes polares y no polares. Otros de los aspectos importantes que habla la teoría acerca de este tipo de, haciendo uso de los tipos de enlace, también nos habla de los elementos químicos y su estructura de Lewis. Usualmente, la estructura de Lewis sencilla para cada elemento químico se denota de acuerdo a la cantidad de electrones de valencia según su familia. Es decir, en el caso de los alcalinos, en su gran mayoría van a tener un electrón de valencia. En el caso de los alcalinoterrios, en su gran mayoría, van a tener dos electrones de valencia. Así sucesivamente con cada una de las diferentes familias. Familia de los terrios, familia del carbono, que van a tener cuatro electrones de valencia, como el silicio, el germanio, entre otros. Lo mismo para la familia número 5 o familia del nitrógeno, que poseen 5 electrones de valencia. En este caso, en el caso de los oxígenos, de los calcógenos, ¿verdad? Que es lo mismo, van a tener 6 electrones de valencia ubicados en su familia 6 y estos son los que conforman a los diferentes elementos químicos. Presten mucha atención a esta parte, que es muy similar a la que se les pregunta en la autoevaluación o prueba corta, para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, dentro de la estructura de Lewis tenemos que se llevan a cabo diferentes pasos.
dentro de los cuales tenemos que destacar el paso número 1, que es elegir un átomo central donde nunca puede ser el hidrógeno y usualmente es el menos electronegativo. Paso número 2, se cuenta con los electrones de valencia. Paso número 3, se forman los enlaces entre el átomo central y los periféricos. Paso número 4, los electrones restantes se sitúan como pares solitarios para completar los octetos. Ejemplo, tenemos la molécula, en este caso, de NH3, ¿verdad? En este caso, recordemos que vamos a elegir el átomo central. Usualmente siempre va a ser el que en átomos se encuentre en menor cantidad. Cuando hablamos de menor cantidad, en este caso va a ser el nitrógeno. Paso número 2. Vamos a distribuir los electrones de valencia de acuerdo a los electrones que conforman a esa molécula. En este caso ya reconocimos en la tabla periódica anterior y de acuerdo a la cantidad de familias que el nitrógeno va a poseer 5 electrones de valencia y en el caso del hidrógeno 1. Una vez que nos damos cuenta de esto, vamos a contar la cantidad de moléculas. En este caso tenemos una molécula de nitrógeno que se va a multiplicar por 5, que es el valor en electrones, ¿verdad? Y en este caso va a ser igual a 5. En el caso del hidrógeno tenemos tres moléculas de hidrógeno multiplicadas por 1, que es la equivalencia o es el valor igual a la cantidad de electrones de valencia con los que se cuenta y va a ser igual a 3. La suma de ambos electrones de valencia que conforman a la molécula total son 8 y en este caso se divide a la mitad para saber la cantidad de enlaces que van a conformar a la molécula. En este caso serían 4. Seguidamente se va a ubicar el átomo central en la estructura, en este caso el nitrógeno, y posteriormente los 4 enlaces. Entonces, en este caso vamos a denotar que aquí hay un enlace, aquí hay otra formación de un enlace y está la tercera formación de un enlace. En el caso del cuarto enlace, se forma en la parte de arriba del nitrógeno, ¿verdad? Para que lo reconozcamos también. Entonces, esto es importante considerar la estructura Lewis completa como tal para poder distribuir y reconocer la geometría molecular que va a conformar a la molécula. En este caso, cuando hablamos de geometría molecular, recordemos que va entonces a estar conformada por las diferentes cantidades de enlaces que forman a la molécula, así como los electrones enlazantes que van a formar a la cantidad de octetos también. Entonces, reconozcamos, por ejemplo, que para una geometría molecular angular, yo tengo que contar con dos enlaces que se unen al átomo central. Y en el caso de una geometría molecular piramidal, va a formar un átomo central con tres enlaces alrededor. En el caso de una geometría angular, vean que de igual manera se va a formar con un átomo central, en este caso, y a su alrededor, usualmente con tres enlaces o más, va a formar, en este caso, a este tipo de geometría. Ahora bien, recordemos que también estas geometrías se van a formar por un ángulo que ustedes en teoría deben estudiar e investigar. Aspectos importantes por abordar en este informe de laboratorio. Bueno, muy importante reconocer diferentes ángulos que conforman a las geometrías para poder reconocer, al igual que la cantidad de enlaces para poder identificar el tipo de geometría que se nos está hablando, de acuerdo a la estructura de la molécula.